Capital Radio. Once y 33 minutos de la mañana en directo a través de la sintonía de la 10 Capital Radio. Ay, me encanta esta canción. Es mía, ¿no? Bueno, pues en este punto ponemos nuestra atención en la cultura, en la isla de La Palma. Bueno, y hasta en medio mundo se podría decir, porque nuestra invitada es conocida, leída y valorada dentro y fuera de nuestras fronteras. Se encuentra al otro lado del teléfono, en esa isla bonita, Elsa López. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Cómo te encuentras, Elsa? Pues bien, muy contenta. Muy contenta. ¿Cómo está el tiempo en La Palma? Bueno, nublado, pero paró el viento. Ajá. Paró el viento y hace calor. Veo pasar la gente porque estoy dentro del Palacio Salazar para evitar el ruido de la calle y veo pasar, deben ser extranjeros porque van casi desnudos. Ay, mi madre. Entonces debe haber calor porque ellos van como si esto fuera, no sé. Bueno. Es lo que hay. Bueno, tiene un calorcillo, iba a decir algo. Una burrada, menos mal que me contuve. Bueno, Elsa, en la pasada tarde-noche, el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma volvió a vivir, 50 años después, un encuentro con la autora del Viento y las Adelfas, desde aquella primera edición de 1973. ¿Qué impresiones ha dejado lacrada este encuentro en tu persona? Bueno, qué curioso, porque realmente la sensación que tuve fue la misma de hace 50 años. Es decir, subir al escenario y dirigiéndome a un público, pues igual o parecido al de entonces. Los de entonces, la mayoría, pues están muertos. Sobre todo los que, ayer lo dije, ocupaban aquel palco, un palco especial donde estaban representados una de los grupos culturales más importantes que ha habido en Santa Cruz de La Palma y en La Palma probablemente, que eran Luis Coviella, Elías Santos, Juan Fierro, Ramón Gómez. Son los que recuerdo en este momento y son los que realmente en aquella noche especial de 1973, en octubre del 73, acudieron al teatro para oír a una mujer que, bueno, había sido una adolescente y luego una muchacha, los que ellos habían querido. Cuando yo venía a La Palma en los veranos, ellos se reunían en casa de Juan Fierro, se tocaba el piano, se hablaba de lo divino y lo humano. Era una tertulia de verdad, de esas que ya no hay, ¿no? Y allí se hablaba de literatura, de música, se hablaba en latín, se recitaban autores, bueno, era una maravilla. Y a mí a veces, Juan José, Ramón Gómez, vamos, mi tío, me llevaba, porque, bueno, yo era la niña que estudiaba filosofía y venía de vacaciones, y entonces les debía parecer algo exótica. Y entonces, pues bueno, yo acudí a esas tertulias y les cogí mucho cariño. Y el día ese de la presentación de mi primer libro, editado por Juan Régulo, que otro palmero ilustre, yo estaba en La Laguna y tenía la editorial y la imprenta en La Laguna, y había editado mi libro. Pues ese día ellos acudieron, se sentaron juntos en un palco y Luis Coviella salió al escenario a leer unas palabras, a decir unas palabras sobre mí. Bueno, eso no se puede borrar. No se puede borrar porque fue un acto de amor hacia mí, ¿no? Y de cariño, porque fue una época muy dura. Aquella época para mí en La Palma fue durísima, ¿no? Yo había empezado a salir con el que 50 años más tarde sigue siendo mi marido, mi pareja, pero entonces era un motivo de mucho escándalo. Yo era una mujer que entonces no había divorcio. Es decir, yo vivía separada de mi marido con una niña y había conocido a ese hombre, a ese muchacho entonces. Y bueno, era un rum, era un escándalo, era una historia. Y lo cuento porque el gesto de aquellos adultos, ya gente ya mayor y muy consolidada culturalmente en la isla y socialmente, dieron la cara por mí. Y aquello fue un gesto que yo creo que ni siquiera lo pensaron que fuera un gesto, pero lo fue públicamente.
Ujú. Ellos venían a decir algo así como que yo era la que estaba leyendo esos poemas, yo era una escritora, no tenían nada que ver con mi vida personal. Pero bueno, también de alguna manera me apoyaban, ¿no? Yo me sentía aquel día respaldada y querida por todos aquellos hombres. Y cuento esto y lo recordé ayer, porque me parece que es muy importante. Que yo era valiente, pues probablemente lo era, pero ellos fueron más valientes que yo. Dar la cara, ¿verdad? Dar Elsa, la cara, sí. sí, pocas personas en esta vida tienen la oportunidad de volver a algunas de sus raíces 50 años después, al mismo lugar y casi, casi, ya has dicho que algunos no están, pero otros sí, casi, casi a la misma gente. ¿Ha sido esta una primera, segunda vez? Sí, primera, segunda vez, qué bonito. Sí. De hecho, me presentó el nieto de Luis Coviella, que subió al escenario a decir eso mismo, ¿no? Que él Ujú. estaba allí bueno, pues para presentar ese libro, que cumplía 50 años el libro. Y es curioso, como digo 50 años y no me inmuto, quiero decir que parece que fue ayer. Es que realmente yo creo que el tiempo es una invención. Sí, sí lo es, en este caso lo es, porque curiosamente yo no me notaba esa diferencia ahí arriba en el escenario. O sea, no soy consciente de que hayan sido 50 años. Me imagino que mucha gente que me está escuchando y le pasa eso a veces con un recuerdo, ¿no? Si el recuerdo es muy vívido, entonces lo tienen clarísimo ese recuerdo y les acompaña. De hecho, yo he conocido personas ya muy, muy ancianas que recuerdan cosas que tú dices, ¿cómo es posible, no? Y Ujú. te lo cuentan con pelos y señales porque tienen ese recuerdo ahí dentro muy, muy claro, ¿no? Y patente. Es maravillosa la memoria, ¿verdad? La verdad es que sí, cuando se tiene Sí, y la se memoria guarda es un regalo sí, es un regalo muy grande. poder controlarla. Elsa, El viento y las adelfas, la primera edición es a cargo de Juan Régulo. Esta segunda edición que haces es Ediciones La Palma. ¿Eres No, tú? esta es la Ah, quinta. bueno, Sí, la- porque en medio hubo una edición preciosa que hizo el Instituto de Estudios Canarios, Ujú. que hizo un disco con Fabiola Soca, el Colorado, Juan Carlos, y que me acompañaban. Yo recitaba los poemas de este libro y Fabiola Socas cantaba. Fue un recital que lo llevaron a la península, a Alemania, bueno, recorrimos con aquello muchos sitios, ¿no? Porque ella cantaba, ella hizo toda la composición musical Ujú. que acompañaban a los poemas y que tenía que ver con los poemas. Eran canciones canarias, pero relacionadas con el poemario. Y fue una edición también muy bonita. Luego hubo una tercera y esta es la quinta edición. Ujú. Este fue el libro que marcó tu vida, tu camino de Sí, escritora. sí, este fue el libro que, bueno, yo escribía, pero no sabía que escribía, es decir, como le pasa a mucha gente, yo escribía cosas, luego las guardaba, y cuando Régulo me llamó para saber si tenía más cosas, le dije que sí, que tenía muchas, y entonces se hizo el libro, pero el libro realmente, yo no era consciente de hacer un libro, no fue mi intención, simplemente Juan Régulo, pues también por cariño, porque era de La Palma, porque conocía a mi familia, y porque le había gustado lo que yo había escrito en un periódico un día, me lo pidió y yo le entregué todos los poemas que había escrito durante años en Madrid y se reunieron en ese libro. Pero yo no era consciente. Ahora es cuando soy consciente de lo que he hecho y del trabajo que he hecho. Ujú. Ahora, cuando veo los libros y el tiempo ha pasado por ellos, me doy cuenta de que cada libro es una biografía, es una etapa de mi vida. Y Las Adelfas, El viento y las Adelfas. ¿Qué Esta es etapa? ¿Qué en etapa? mi infancia. Es la infancia y la memoria de esa infancia, ¿no? Los recuerdos de la gente, del planto, de la abuela, el camino, la venta de Isidoro. Ayer había una nieta de Isidoro y me lo recordaba, ¿no? Bueno, pues toda esa gente, doña Pancha, todos los amigos que yo tenía en aquella cuesta del planto. Y ahí estaban, y habían incluso una bisnieta de uno de ellos, de Julián, estaba allí. Entonces, bueno, pues es una etapa
es una etapa de tu vida, reflejada en ese libro, y que tú traes al presente a través de la memoria. Esos son los libros muchas veces, ¿no? Elsa, en el día de ayer por la tarde, nos estás hablando, es una etapa de la niñez. Pones nombres propios, caras, recuerdos, incluso alguna voz puede sonar dentro de ese ruido mental o sintonía mental más que ruido. Parece que fue ayer, pero no fue ayer. ¿No crea eso una disociación por un lado, un vértigo? No, qué curioso. Es que es curioso lo que me estás diciendo. Eso no es cierto, no funciona así la memoria. No. Cuando yo ayer contaba que recordaba el olor de la abuela, es que es verdad, es físico, lo recuerdo. O sea, yo cierro los ojos y si alguien pasa por mi lado y tiene ese mismo olor, yo me vuelvo. Bueno, es un olor que tiene que ver con los polvos de talco, y yo hablaba ayer de los polvos de talco de mi abuela. Y entonces, ese olor, no hay ninguna disociación ni de espacio ni de tiempo. El olor lo tienes metido aquí, en tu cerebro. Es una cuestión mental. Los olores en la infancia se te meten en la cabeza y se te quedan. Es parte de tu memoria. La gente ignora eso, pero es cierto que uno recuerda olores, sonidos. A veces nos volvemos porque hemos oído un sonido y no nos damos cuenta porque no nos empeñamos en recordar, pero a lo mejor ese sonido tiene que ver con algo que pasó en tu infancia. El ruido de una puerta, el viento golpeando las ventanas. A mí me daba miedo el viento golpeando las ventanas, porque mi abuela tenía miedo al viento, porque tenía miedo porque si le caían los plátanos. Sí, claro. Claro, el miedo de mi abuela sentada en la ventana viendo venir el vendaval que hubo antes de ayer aquí. Yo vi, cuando oía el ruido de mi casa antes de ayer, oía el pum pum, me acordaba perfectamente de ese mismo ruido en la finca de mi abuela, arriba en el plantón. Entonces, claro, uno recuerda todo eso. Y recuerda los sonidos, los olores, las voces. Muchas veces soñamos y oímos una voz que es una voz de la infancia, de una tía tuya que te está gritando enfadada o que está contándote una historia. Ay, nuestra cabeza es un tesoro que hay que cuidar mucho. Cuidar. Sí, hay que cuidar mucho. Elsa, ¿y por qué poesía? Porque escribes como los ángeles cualquier tema, cualquier cosa que se te ponga por delante. Pero ¿por qué el refugio es la poesía? Porque yo es con lo que más me identifico en los momentos más difíciles. Yo puedo escribir una anécdota, puedo contar una historia, ahora mismo te puedo contar lo que estoy viendo que pasa en la calle, cómo es la gente, cómo va vestida, pero ese momento poético en el que se te cruza un verso o simplemente transformas el lenguaje en algo que tiene cierta música, cierto ritmo, es lo que es la poesía realmente, no es más que eso, es un ritmo interior. José Hierro siempre decía que yo, cuando hablaba también de una forma poética, es decir, mi ritmo a la hora de hablar es como si fueran versos, ¿no? Que tengo el mismo es cierto, tienes que cuando escribo, y es cierto que todo el mundo tiene su propio ritmo a la hora de hablar. Y entonces es posible que yo, a la hora de contar algunas cosas, necesito ese ritmo distinto, que no tiene nada que ver con el ensayo ni con la... Aunque a veces cuando escribo una nota, una crónica o un ensayo, bueno, pues se me va la pinza y me sale algo poético, porque aunque esté hablando enfadada de algo. Sí, es inevitable, no puedo, no sé cómo evitarlo. Tampoco lo intento. Bueno, claro, sí, estás a gusto, el equilibrio lo tienes, porque ¿algún poema que sea tu preferido, que recurras a él como seña de identidad, como si fuera parte de tu genes? Bueno, son versos sueltos realmente, son versos sueltos. Por ejemplo, yo recuerdo siempre, y mis amigos me lo repiten, un verso mío, ¿no? Yo soy insumergible, como esos barcos antiguos, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo del resto del poema, pero ese verso, ese final de yo soy insumergible, ¿no? Como esos mascarones de los barcos antiguos, ¿ves? Lo voy recordando poco a poco.
Y luego el poema de La Palma, el de siempre, mi primer poema de mi primer libro, el de Yo vuelvo a La Palma, ¿no? Yo quiero Cuando volver a La Palma, ¿no? cuando el humo de los tugurios me araña los ojos. Entonces, yo repito, yo vuelvo a La Palma. Cuando me pasa esto y esto y esto y esto y esto, yo vuelvo a La Palma. Y hay un ritornelo constante en ese verso. Yo vuelvo a La Palma es un signo mío de identidad. Bueno, de hecho he vuelto a La Palma. Claro, claro, ¿no? Estaba pensando que si no tuviese He cumplido mi profecía. la de yo vuelvo a La Palma. Yo vuelvo a La Palma, Sí. sí. Estaba pensando que si no te hubiesen concedido o otorgado el título de hija adoptiva de La Palma, creo que es ese, ¿verdad? Sí. Vamos, lo hubieras arañado porque te lo mereces. No, pero yo, ¿No? yo nunca he necesitado ese título porque yo me he sentido siempre. Bueno, mi madre era palmera, por lo tanto yo soy hija de una palmera, nieta de una palmera, aunque hayan nacido en distintos lugares. Mi madre nació en Cuba, pero era palmera. Yo nací en África, pero soy palmera. Es decir, uno se siente mucho del sitio en el que elige vivir y en el que elige ser. Esa es la clave. Por eso, aunque no me hubieran dado el título, No te sea, o sea... no, lo agradezco mucho, pero no me hace falta. Ujú. Yo soy palmera y punto. No tiene que venir nadie a decírmelo. Ay, me encanta esa respuesta. Me encanta Sí, esa respuesta es verdad. para Es que tantísimas. Sí, sí, a sí. tantas cosas de la vida, yo no Mm. necesito que me digan te queremos, ya lo veo. Yo lo vi anoche, la gente allí, a mi lado, ¿no? Mirándome, oyéndome, aplaudiéndome, queriéndome. No hace falta que me lo digas, yo lo noto en los gestos, en los hechos concretos, ¿no? Y pues el hecho mío, yo soy de La Palma, porque lo noto, porque vibro con las cosas de esta isla, porque me conmueven y porque mucha gente cuando me ve me reconoce como de La Palma. Claro. Hombre, yo te... Recuerdo siempre, hace muchísimos años, Pepe Damaso me dijo una cosa muy curiosa, dice, no me digas de dónde eres que no hace falta. Con esa camisa y ese encaje y esa cosa y esa... Yo llevaba una camisa blanca con unos encajes, fíjate tú, de esto hace 40 años y pico. Dice, eres de La Palma. Digo, está clarísimo, sí. Qué No, gracioso. todo. Yo puedo decir que cada vez que pienso en La Palma pienso en el Salope. Cuando escucho lo meloso del tono de tu voz, es que es La Palma, me llevas a La Palma Qué maravilla. escuchándote hablar. Pues gracias. Y a La Palma, para ir terminando, La Palma es maravillosa, pero cuestión de letras y de libros, que próximamente estarás en la isla de Gran Canaria, ¿no? Vas a participar Sí, en la el martes. presentación de un libro, Poesía completa, de Mariluz Escribano, editada por Remedios Sánchez. Sí, señora. Un libro maravilloso. Un libro maravilloso de una poeta desconocida que esta mujer está intentando sacar bueno, desconocida no para todo el mundo, pero sí Pero sí, para bastante... pero sí, y es una mujer, y están reivindicando ahora mismo el nombre de esta mujer maravillosa, y entonces me han pedido que colabore, ya sabes, en esa reivindicación de una poeta maravillosa que está ahí, ¿no? Y que ha muerto, y que hay que volver a traer ahí, a las estanterías, a las casas, a las bibliotecas, a los oídos y a la lectura de mucha gente. ¿Qué nos puedes Entonces, contar de Mariluz? bueno, es que es tan difícil. Fíjate, una de las cosas por las que me llaman para que hable de ella es porque dicen que nos parecemos en muchos aspectos, ¿no? En el ritmo, muchas cosas, en la musicalidad, en los poemas, en los temas que tratamos, sobre todo el amor. Bueno, era una mujer especial, llena de fuerza y de coraje. Una niña que vio cómo desaparecía su padre en la guerra y nunca sintió odio ni sintió nada, pero que siempre luchó para reivindicar la figura de su padre y la figura de García Lorca, a la que ella quería, a la figura de tantos y tantos que desaparecieron. Es una memoria también histórica, o sea, no solamente poética, sino históricamente poética. Y hay que reivindicarla porque ella ha escrito sobre tantos temas. Y además es una mujer muy prolífica, es una grandísima escritora, que los estudiosos la conocen, pero el pueblo en general no tiene mucha idea de quién es. Bueno, esta señora Remedios, catedrática de Granada, Remedios Sánchez, está llevando el nombre de esta escritora por todas partes, ¿no? Cátedra ha sacado un libro sobre ella,
Y entonces en Remedios lo que hace es intentar darle valor a ese nombre y que todo el mundo la conozca como la conocen los catedráticos de literatura, pero quiere que la reconozcan además en otros sectores. Y ahí voy yo, pues leeré sus poemas, hablaré de ella, lo que sé, y voy a Las Palmas de nuevo, sitio que me gusta mucho. Muy bien. Elsa, volviendo a tu poema, a tu familia, ¿hay poetas en tu... ¿En mi familia? Sí, ¿Te no, refieres a tus nietos, a en mi tus tribu? hijos? No, Sí, sí. tengo un nieto que tiene 7 años, que el año pasado, cuando había que elegir la mujer de tu vida, me eligió a mí. Ay, qué Entonces bonito. pone, la mujer de mi vida es mi abuela. Y entonces me hizo un dibujo muy gracioso. Aquello me pareció tan poético, tan poético. Y luego es un niño especial, ¿no? Que de vez en cuando se me arrima y me dice, abuela, cuéntame, yo qué sé, cualquier cosa, de fútbol, de lo que sea, pero es como lo dice, ¿no? Y yo Claro. pienso que sí, yo pienso que sí. Mi hija escribía muy bien, la madre de esos niños. Mi hija mayor es una gran escritora, pero claro, mi hija mayor es que además tiene sangre de su padre, de Ángel Fernández Santos, que era un grandísimo crítico y un gran escritor Pues también. sí. Y el segundo pues se dedica a la edición, pero bueno, también he escrito alguna novela, ¿eh? O sea que escribir, yo creo que en casa escriben todos. Qué maravilla, me imagino esas reuniones de sobremesa, pura tertulia, ¿no? Pues no, bueno, no No. lo sé, bueno, no te creas. En casa del herrero, cuchara de En casa del palo. herrero, cuchara de palo. Sí, sí. Bueno, pues Elsa, llegamos al final. Bueno, La verdad que es un placer contar contigo, escucharte, dejarnos acariciar el oído por todo lo que nos cuenta. Y la pena que me queda es no haber podido estar ahí en el Teatro Chico ayer y no vivir, importa, te mandaré un vídeo, porque creo que grabaron un vídeo del acto, pero lo estaban, ¿cómo se diga eso? editando. Sí, editando. Y me dijeron que me lo iban a mandar. Yo te lo mando, te lo prometo, cuando me Pues, lo manden a mí. pues muy bien. Elsa López, muchísimas felicidades por todo lo que Gracias. has logrado, por poder vivir este encuentro con tus raíces, con toda esa gente maravillosa, y un abrazo enorme desde aquí. Muchas gracias. Un beso a todos. Un abrazo.